buenos días. En el día de hoy vamos a hablar de defensa, organización defensiva, sistema defensivo. Cuando vamos a hablar de defensa, seguramente va a haber momentos donde vamos a tener que vincular al ataque también, ya que es tanto en el rugby como en cualquier deporte, sea la defensa que el ataque van relacionadas o vinculadas, mejor dicho. A su vez, vamos a encontrar la diferencia entre defender, el concepto de defender, y el concepto de sistema defensivo, de organización defensiva. Pero para que podamos hablar ya sea del ataque que de la defensa, es muy importante que vayamos al origen del juego, al inicio del juego del rugby en este caso, ¿no? Porque ¿cómo vamos a entender o cómo podemos hacer para ver cómo se llegó a las organizaciones o los sistemas, sean ofensivos o defensivos? Siempre es muy importante saber cómo empezó el rugby en sus orígenes y definitivamente qué es el rugby. Entonces, cuando hablamos en qué es el rugby, básicamente es un juego que consiste en un terreno de 100 por 70 metros, es indiferente cuáles sean las dimensiones, pero un terreno en dimensiones, un jugador cruz, un jugador de otro equipo en redondel. Y el rugby consiste, y sobre todo en sus orígenes, consistía en la lucha o el combate por la obtención de una pelotita, que podía venir de una pelota de aire, que podía venir de una pelota en el suelo, a ver quién se tiraba primero. Entonces, el juego del rugby consiste en la obtención de la pelota para luego llevarla atrás de la trinchera rival o de lo que se llama la línea de in-goal rival, en este caso de los redondelitos. En el rugby existen maneras de llevar esa pelota para acá, sea por desborde, sea por penetración, o por evasión. También existe la manera de avanzar en el rugby para llegar a esta línea, que puede ser con el pie. Yo puedo patear la pelota, pero obviamente que eso no me va a garantizar la continuidad de seguir teniendo esa pelota, porque probablemente la reciba un rival. Entonces, cuando hablamos del rugby en su pureza, era la lucha o el combate por la obtención de una pelota, para luego, si lo obtenía, llevarla atrás del in-goal rival. Hola. En el caso del jugador en defensa, luchaba y combatía por la obtención de esa pelota, y si perdía esa batalla, ese combate, esa lucha, su misión o su objetivo del rugby era frenar el avance del jugador rival y esperar la oportunidad para poder recuperar esa pelota. También estaba la posibilidad de, como era un juego en equipo, obviamente que el jugador defensivo a veces ganaba ese duelo o ese combate una vez que el jugador cruz y producía el tackle. Entonces existía también la posibilidad de poder seguir avanzando o de continuar avanzando, incluso si no soy yo el que tiene la pelota. Entonces se corría y existía un pase antes de la defensa, un pase sobre el defensor después de hacer contacto, lo que hoy conocemos como flow, y si era tacleado podía seguir teniendo la continuidad o la posibilidad de que un jugador compañero tenga continuidad presentando la pelota en el suelo o dando un pase desde el suelo, ya sea un flow tirado por arriba o desplazando la pelota hacia atrás. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en esto que hablamos de la pureza de este juego, lo simple, la esencia del rugby, que es el rugby, entonces decimos que es un juego de lucha, combate por la obtención de una pelota para luego
llevarla hasta el in-goal rival. Puede ser por desborde, penetración, por esquive o simplemente teniendo continuidad, pasando la pelota antes, sobre o después del contacto, reciclándola para el mismo equipo y mantener la continuidad. Entonces podemos decir que la esencia del rugby se refleja en lo que conocemos como los principios fundamentales de este juego, que son obtención, la lucha por la conquista de esa pelota, avanzar, ya sea por desborde, penetración o esquive, continuidad de avance, puede ser por un pase antes, un pase sobre o un pase una vez que fui tacleado por el defensor, que salió victorioso de ese desafío, de ese duelo. Y el último concepto de presión, que se refiere básicamente a mantener esta continuidad de los tres principios anteriores en una presión constante lo que dure 80 minutos, lo que dure el partido. Entonces mantener esa presión, esa continuidad, ese avance, esa continuidad, esa tensión, mantenerla una presión constante hacia el rival. El defensor, si pierde esa lucha, más allá de que pueda perder en oportunidades, pero no tiene que abandonar esa lucha por la obtención de la pelota, pero cuando la pierde, evitar que el jugador cruz, en este caso, que es el que obtuvo la pelota, no avance, no llegue a min goal y buscar la oportunidad de robar la pelota. Obviamente que hay reglas que dijeron que un jugador que era tacleado tenía que soltar la pelota en el piso. Entonces el defensor tenía que o agarrar al rival, tenerlo de pie, tratar de sacarle la pelota, o tirarlo al piso, y esa era una oportunidad de poder recuperar la pelota porque en el piso el jugador atacante tenía que liberar la pelota. Bien, habiendo visto esto, podemos decir a la pregunta ¿qué es el rugby? El rugby es un juego que consiste en luchar por obtener una pelota, para luego avanzar, sea por desborde, por esquive o por penetración hasta llevarla al in-goal rival. Podemos también dar continuidad dando un pase a un compañero antes, sobre o después del contacto, después del tackle. Y el rugby se refleja en sus principios fundamentales, que son los que vimos recién. Podemos decir también que la eficacia o la eficiencia de jugar el rugby, de jugarlo, básicamente va a estar dictado por el nivel de destrezas individuales que posean cada equipo. Si nosotros nos ponemos a pensar en las destrezas individuales, obtención de la pelota, una lucha, o recibirla en el aire, tirarme al piso, levantarla del piso si es que no me tengo que tirar, para luego desbordar, ser rápido para desbordar, ser ágil para esquivar, ser fuerte cuando veo el contacto, que no me tira al piso, que no me frene, porque yo tengo que llegar hasta adelante, es otra destreza. Dar un pase fijando una marca antes del contacto, dar un pase sobre el contacto como lo llamamos offload, ir al piso y presentarla bien, obviamente en esta época no existían las técnicas de chesting, pero sí la presentación de la pelota, pero chesting es una nueva destreza de cómo dejar la pelota con el mismo concepto que presentación de la ball placement, de presentación de la pelota, que es dejarla lo más cercano de mis compañeros, alejándola de la defensa porque la tengo que soltar y es una posibilidad para el rival. Entonces esas destrezas individuales van a dictar la eficiencia, o van a ser el termómetro de la eficiencia que yo tenga para jugar este deporte, que está reflejado en esos principios. Y el que mejor destrezas tenga, mejor va a poder dominar esos principios, por ende, jugar mejor este juego. También lo pensamos en la parte del defensor. El defensor que tenga las destrezas para reflejar los principios defensivos de no dejar que me desborden, velocidad, dar el callejón, saber cuándo lo voy a agarrar con qué hombro, no dejar que me esquiven, darle una calle y ser eficiente en que no me esquiven, tener un buen tackle de impacto si es que me vienen derecho, son todas destrezas por parte del lado defensivo, como también pescar una vez que lo tiro al piso, levantarme rápido,
son todas destrezas que van a ser el termómetro de cómo yo defiendo o cómo, al fin y al cabo, de cómo yo juego a este juego. Las que dijimos antes, las destrezas de ataque, y ahora las destrezas de defensa individuales. Pero obviamente que el rugby no termina ahí. Podemos decir que el rugby en su esencia es esto que estamos charlando. Pero el rugby no termina nada más que en los principios, en su esencia y en las destrezas individuales, sino que está dictado o está encuadrado con algunas obligaciones reglamentarias o de juego, que son el line, el scrum, las salidas, las organizaciones ofensivas y las organizaciones defensivas, el rack, el maul, el juego al pliego territorial. Esas son todas leyes o reglamentaciones o obligaciones que yo no puedo prescindir cuando juego al rugby. Entonces, si tuviéramos que hacer una definición de qué es el rugby, para después poder pasar sistemas defensivos, sistemas de ataque que vamos a ver a continuación, podemos decir que el rugby es un juego que consiste en obtener la pelota mediante un combate, una lucha, un desafío, una carrera, para luego avanzar y llevarla hasta el in-goal rival. Al que le toca defender, evitar que ese jugador lleve la pelota hacia mi goal o avance hacia mi territorio, buscando la oportunidad de recuperar. Es un juego que se refleja en sus principios fundamentales: obtención, avanzar, continuidad y presión. Está enmarcado por las bases del juego: line, scrum, rack, maul, organización ofensiva, organización defensiva, etc. Y que a su vez la eficiencia de las destrezas individuales y colectivas, las colectivas para las bases, las individuales para la esencia del juego, el manejo, dominio de las destrezas individuales que posea mi equipo o mis jugadores, van a dictar o van a ser el termómetro del rendimiento que van a tener para poder jugar a este juego. Ahora bien, ahora que pudimos tener una definición de qué es el rugby, o que vimos lo que para muchos puede ser muy simple, muy naif, lo que vimos hasta acá, cómo empezó el rugby o lo básico que es el rugby. Seguramente todos ustedes sabían eso, pero bueno, antes de pasar a sistemas de ataque, sistemas defensivos como vamos a hacer hoy, era muy importante tener una visión clara de qué es el rugby en su pureza o en su esencia, y lograr juntos una definición de qué es el rugby. Una vez que tenemos esto, ahora sí podemos meternos de lleno en la defensa. Entonces, cuando hablamos de defensa tenemos que hablar de dos conceptos. Uno, el defender, que es un poco lo que vimos antes, es la esencia de este juego, que se refleja en los principios fundamentales de la defensa. Y en la esencia de este juego encontramos la lucha por la pelota. Ahora, si la pierdo, la esencia es que yo tenga el desafío, el combate, la agresividad de ir a frenar el avance del rival y viendo siempre la oportunidad de poder recuperarla. Eso es la esencia del juego de la parte defensiva, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el defender. El defender es la esencia, es las ganas, es la actitud, es el desafío que tiene que tener todo jugador en su formación, de que cuando no tiene la pelota o pierde la obtención de la pelota, tiene que ir a recuperarla, a dejar que no avance el rival y a recuperar la pelota si es posible. Eso por un lado, y eso es que es el defender. Y después tenemos el sistema defensivo o la organización defensiva, que básicamente, ¿para qué se creó el sistema defensivo? Todo empezó, o el inicio, o la creación de los sistemas o las organizaciones defensivas, fue por un simple concepto, que fue: nosotros vimos que un jugador, de vuelta a las crucecitas, obtiene la pelota, ¿y qué tiene que hacer? Y me va a desbordar,
me va a penetrar o me va a esquivar. Claro, cuando todo empezó, era un deporte puramente de destrezas individuales. Agarraba a este y en una desorganización encontraba un montón de espacios. Entonces acá empezó el primer indicio o el primer concepto para lo que hoy conocemos como sistemas defensivos. ¿Qué es? ¿Qué es? El concepto de ocupación, de organizarnos para ocupar el ancho de la cancha. Entonces, este concepto lo que facilitó es que por más que este jugador sea muy ágil y antes nos hacía un lío si estábamos desorganizados, si nosotros cubrimos espacios, si le cerramos los espacios, le cerramos la calle de desborde, le cerramos la posibilidad de fintearnos y obviamente nos quedamos con que su posibilidad sea el impacto frontal, que es lo que queremos, obviamente tenemos que taclear, eso viene después. Esa organización nos va a favorecer o nos va a facilitar el concepto de defender, que es no perder metros, no permitir que el rival avance. Entonces, el primer concepto de una organización defensiva o un sistema defensivo fue básicamente de crear una estructura u una organización que nos permita ocupar los espacios y cerrarle los espacios de desborde, penetración o esquive al rival. Pero obviamente que esta ocupación no es solo a lo ancho de la cancha, porque obviamente que si todos se van para arriba, este jugador iba a encontrar una variante de patear lo que conocemos como un sombrerito, pasar por encima de esta ocupación, este sistema, y recuperarla. Entonces, el sistema defensivo sirve, es una organización, una estructura que sirve para ocupar los espacios a lo ancho, pero también en lo profundo. Por eso, ver cómo ocupamos acá y cómo ocupamos esto. Entonces, después de haber visto el primer concepto, el concepto principal de los sistemas defensivos, cuando se empezó a pensar, era que el objetivo de un sistema defensivo era ocupar los espacios para evitar desbordes, penetraciones o esquives. ¿Sí? Entonces se llegó a las primeras organizaciones defensivas, o las básicas, ¿no? Esto parte de una base, después obviamente puede haber que acá yo dejo dos, que yo a este lo puedo mandar arriba, de acuerdo al rival. Existen adaptaciones y lo fundamental de un sistema es que sea flexible, que tengas un sistema al cual vos podés ir adaptando pequeños detalles partido a partido o rival específico que uno encuentre, ¿no? No es lo mismo defender a duendes que defender a Her, por decir. Entonces, dijimos que el concepto básico de un sistema defensivo es una organización que nos permita ocupar los espacios, sea lo ancho que en lo profundo. Una vez que tenemos esta ocupación, y esta ocupación la construimos con coordinación y con comunicación, para que nosotros podamos tener esto, necesitamos, obviamente, disponibilidad, necesitamos coordinación y necesitamos también comunicación para que mantengamos distancias, para que estemos todos más o menos en línea. Después, una vez que tenemos esa ocupación, lo que necesitamos es que esa ocupación sea eficiente y sobre todo que sea eficiente a altos volúmenes o a muchas fases de juego del rival. Entonces, vamos por partes. Primero, para que una organización ofensiva nos sea eficiente,
tiene que estar compuesta normalmente por en el centro los jugadores más lentos, pero también los jugadores de mejor tackle de impacto, porque son los que van a recibir las penetraciones. Entonces muchas veces decimos, y el gordito o el más lento que vaya al medio, sí, pero también le podemos decir, te ponemos ahí o queremos que estés en esas situaciones, una, para que te desgastes menos con la carrera, segundo, para no encontrarte con mismatch en las posiciones exteriores, y tercero y lo más importante, porque vos acá tenés un tackle muy bueno de impacto frontal. Para que sea eficiente, los laterales, que sean los más rápidos, que sean los que evitan, o los que son más aptos para defender los desbordes. Y después necesitamos, para cubrir los espacios en la profundidad de nuestra defensa, que sean jugadores de mucha interpretación y lectura de juego. Porque en realidad, estos jugadores, que muchas veces se les da poca importancia en los sistemas defensivos, uno piensa que se los manda atrás porque no taclean, porque no tienen un tackle frontal, pero en realidad, o hay un poco de eso también, pero también hay de que son grandes anticipadores y lectores de juego. Uno quiere que este jugador, que va a ser el encargado de cubrir cualquier hueco que deje la primera línea defensiva, estos jugadores que saben que cuando nos van a desbordar, son los jugadores que tienen que inmediatamente avanzar, controlar, retroceder y cubrir, y perseguir. ¿Se entiende, no? Es decir, si ellos nos van a poner un desborde por izquierda, estos jugadores tienen que ser rápidos a leer y alimentar la línea defensiva, la primera línea defensiva, a cubrirle los espacios por las patadas o por eventuales quiebres que pueda tener fallas del tackle. También actúan de rueda de auxilio de lo que pueda pasar si nuestra primera línea de defensa no es eficiente o erra un tackle, y cubrir la eventualidad del espacio que abandona al querer ser rueda de auxilio o tapar un hueco de algún rival. ¿Se entiende? Entonces, sistema defensivo para ocupar espacios. Esa ocupación tiene que ser eficiente. Los más lentos y de mejor impacto frontal en el tackle en el centro para evitar penetraciones, y los más rápidos para evitar los desbordes. Y a su vez, los de atrás, que tienen que tener improvisación, intuición, lectura de juego, conocer cuándo va a patear antes de que el jugador efectivamente patee, anticipar cuándo me van a jugar a desbordar para ir arriba, yo cubrir, yo perseguir y yo limpiar el espacio que deja mi compañero. Entonces, lentos para las penetraciones, rápidos para los desbordes, jugadores que tengan muy buena lectura y anticipación atrás, para anticiparse siempre de lo que puede pasar o lo que pueda llegar a fallar mi primer línea defensiva. Bien, entonces hasta acá estamos en concepto de sistema defensivo, la ocupación territorial, sea lo ancho que en lo profundo. Luego pasamos a que nuestro sistema defensivo tiene que ser eficiente y lo más eficaz posible. Para eso los distribuimos en los más lentos cerca de la fuente de la pelota para evitar penetración, no para evitar penetraciones, sino para tener mejor respuesta hacia las penetraciones con impactos, dejando los más rápidos o polivalentes, mejor dicho, porque capaz que los rápidos también pueden ser buenos en impactos, ¿no? Entonces, dejando los más polivalentes, pero que pueden cerrar situaciones en los desbordes, situaciones de juego en los desbordes, o también jugadores que sean muy rápidos, ¿no? Muy peligrosos, a donde normalmente los polivalentes tienen más eficacia en detener a los jugadores que son buenos para desbordar o buenos para esquivarte por afuera. Y dejando jugadores que anticipen el juego y que estén todo el tiempo en constante comunicación y rueda de auxilio de todo lo que pueda fallar, entre comillas, en la primera línea
defensiva, ¿no? Y quizás fallar no es la palabra, porque también puede ser virtud del atacante, ¿no? De virtud del ataque, no siempre es una falla nuestra, capaz que es que el otro equipo en algunas situaciones es mucho mejor, o que algún jugador con duelos individuales quiebra todo un sistema que nosotros tenemos ahí. O sea, no es fallar, sino estar alertas, intuyendo, anticipando todo lo que acá puede ocurrir para rápido actuar y perder la menor cantidad de metros posibles. Pero esto tiene que seguir siendo eficiente, no solo con lentos, los que frenan desbordes y los que anticipan el juego, sino que a su vez esto lo tenemos que hacer en menos de 3 segundos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos en cuenta que los equipos rivales en los racks, esto depende un poco del nivel que juegues, ¿no? Pero que los rivales atacan o se posicionan en 3 segundos, o la salida de pelota de los racks es de 3 segundos, nuestra defensa o nuestro sistema o nuestra organización defensiva tiene que estar bien distribuida para ocupar los espacios, con los más lentos cerca de la fuente y los más rápidos afuera, y los de atrás, los intuitivos, preparados para defender en 3 segundos o antes, o menos, o estar antes que lo que pueden estar organizados los atacantes. ¿Para qué? Para poder avanzar. Para el concepto que volvemos a la esencia. Mientras más yo avance, más cierro espacios, más presión meto al rival. Pero yo voy a poder avanzar, mejor dicho, yo voy a poder avanzar cuando quiera, ¿no? Porque acá puede salir uno como loco. Vamos a poder tener más eficiencia avanzando y metiendo presión al rival solo si logramos estar distribuidos, organizados, lentos, rápidos, anticipadores, más rápido que el ataque o más rápido que lo que se desarrolle la salida de pelota del rack. Esto requiere que estemos de pie, que no se queden en el piso más de 3 segundos, que rápido tengan una circulación o un reposicionamiento de quién va cerca, quién va afuera porque es más rápido, quién baja atrás porque son los anticipadores. Todo esto tiene que ocurrir en menos de 3 segundos. Para eso existen lo que nosotros hablamos, comunicación y disponibilidad, o lo que también le hablamos como CIMAS, que son las acciones simples, las cosas que uno puede hacer simple, como caerse al piso y levantarse, como correr rápido para allá. No es una destreza específica, una destreza individual. Entonces, repetimos, sistema defensivo u organización defensiva sirve para ocupar, cerrarle los espacios al rival, sea los espacios de desborde, los espacios de penetración o los espacios de pasarme por encima y hacer que mi pared baje, que ya va un poco más al tackle y al impacto o a la célula. Luego, que esta construcción esté lista en el menor tiempo posible para poder avanzar y meter presión al rival. Que esté organizada con los más lentos, los más rápidos y los anticipadores de juego siempre atrás, para cubrir el ancho y lo profundo. Y sobre todo, y quizás lo más importante del rugby moderno, que esto lo logremos hacer la cantidad de fases que sea necesaria o que el nivel del torneo que nosotros jugamos lo requiera. Porque puede haber equipos que juegan a poco volumen, más territoriales, pero puede haber equipos que juegan a mucho volumen y que usan todo el ancho de la cancha. Hay equipos que pueden ser más punzantes y juegan más territorio, lo cual te va a referir más que el sistema de ocupación te va a poner en cuestión el tema del tackle y tu reposicionamiento en los espacios cortos. Pero bueno, un sistema defensivo que está hecho para ocupar y para ser eficiente y para agredir en el menor tiempo posible, de estar preparados, pero también tiene que aguantar o tiene que soportar muchas fases de juego, altos volúmenes de juego, por lo tanto secuencias de muchos minutos donde entramos en fatiga, donde el ácido láctico empieza a funcionar, la comunicación es muy importante para poder mantener. Entonces, esto nosotros lo tenemos que tratar de mantener durante todas las fases de juego que el rival pueda hacer.